Eduardo Gerón es abogado penalista, está en línea. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Eduardo. ¿Por qué hacen esto? Contame, comencemos por ahí. ¿Por qué accionan de esta manera en esta comisión de juicio político? Bueno, el kirchnerismo se consideró afectado por algunos fallos de la Corte Suprema que no lo favorecieron. Entonces, conforme el sistema que tienen ellos, que es no aceptar las decisiones de la justicia, sino atacarla cuando no les conviene a lo que quieren, entonces empezaron a limar a los miembros de la Corte. ¿Qué pasó? Que ya había habido un fallo de la Corte en el cual le había dado la razón a la ciudad de Buenos Aires respecto de la coparticipación. Ya había habido un fallo de la Corte que había declarado ilegal la reforma del Consejo de la Magistratura. Esto es interesante porque cuando en la Constitución del año 94 se reforma, se crea el Consejo de la Magistratura, pero allí se dispone con una ley que lo reglamenta en ese momento, que el Consejo de la Magistratura tenía que tener una constitución de todos los estratos, como por ejemplo una integración proporcional, el estrato de los profesionales, de los docentes, de los judiciales, de los políticos. Todos los representantes del pueblo, lo más que se pueda. Exactamente. Distintas. Claro. Durante el gobierno de Cristina se cambia eso y se pone preeminencia a la parte política. Bueno, tiempo después, la Corte, ahora hace poco, cambia eso, dice que eso sí, constitucional, y se vuelve a la integración anterior. Bueno, eso el kirchnerismo lo consideró un ataque frontal, como lo que estamos diciendo, cualquier fallo de la Corte que lo afecte, sí. Y entonces empezaron una campaña de limar a los miembros de la Corte, de erosionarlos. ¿De qué forma? Ellos saben, como bien lo dijiste, que no tienen los números en la Cámara para acusarlos de mal desempeño, etcétera, pero sí en la comisión de juicio político, que tienen un diputado más en esa comisión, por lo tanto, el voto va a ser favorable. Entonces, ¿qué hicieron? Les iniciaron un juicio político a la Corte con diversos argumentos de que estaban desempeñando mal su función, de que estaban dictando fallos perfectamente, que fallos que estaban en contra de la ley, y es todo absolutamente inventado, es todo falso, es un sistema para atacar a la Corte. Ahora, si es falso, del otro lado tenés que presentar documentación para demostrarlo, y que creo que es lo que hicieron 2 de los 4 ministros. Pero precisamente, y antes de comparecer, sí, ya hubo pruebas, pero por demás, y los ministros lo que dijeron fue que se violó la garantía de la defensa, porque no se tuvieron en cuenta todos los antecedentes y las pruebas que se atrajeron. Además dijeron que el problema no es que actuaron en contra de la ley, está el problema en que no están de acuerdo con el contenido de las sentencias. Dijeron que era un proceso que estaba teñido de irregularidades, y además, y muy importante, incorporaron pruebas que ya había sido declarada que era ilegal por la propia justicia, por otros jueces. Entonces, un proceso realmente, absolutamente, como lo dijeron, con múltiples irregularidades. Sin embargo, lo están llevando adelante, y ahora lo reflotaron, Eduardo. ¿Por qué? Porque se envalentonaron después de este triunfo en Las PASO. Hay una cuestión que realmente el kirchnerismo, a pesar de que sabe que no lo va a lograr, está tratando de infundir miedo, no solo a la Corte, sino a los jueces inferiores, porque siempre el sistema con la justicia fue de no aceptar los fallos, sino directamente atacarlos en una actitud absolutamente antidemocrática. Sabemos que nuestra Constitución habla de que hay 3 poderes y que los 3 poderes son independientes entre sí. Precisamente la justicia, el rol de la justicia es controlar los actos de los otros poderes. Entonces es un rol institucional, es un rol que la Constitución le da. Pues bien, si hay un gobierno que no acepta ser controlado por nadie, como es el kirchnerismo, entonces
obviamente nunca ningún control lo van a aceptar. ¿Y por qué se permite este juicio político, incluso justamente al máximo tribunal? ¿Eso está autorizado? ¿Es posible? De hecho, lo están haciendo. Sí, realmente el juicio político está previsto no solo para la Corte, está previsto para todas las autoridades, para el presidente, el vicepresidente. Desde el Poder Legislativo en este caso. Exactamente, pero obviamente está previsto para cuando hay fundadas razones, como si hubiera un presidente que no está en condiciones de gobernar, a lo mejor porque está imposibilitado en cuanto a su estado de salud, para decir algo. Pero no es esto es un abuso, y precisamente los jueces de la Corte optaron por no concurrir, porque hubieran sido objeto de escarnio ahí en el seno de la comisión. Entonces ellos tienen la facultad, los jueces, no solo los jueces, los que no están obligados a comparecer en juicio, Eduardo, son tanto el presidente de la República, los gobernadores de provincia, los ministros y los jueces. No están obligados. Ahora fueron citados para el próximo martes. Bueno, los cuatro citados no tienen obligación de concurrir. Ellos están legalmente facultados para presentarse por escrito. ¿Y quién lo dice eso? Lo dice una propia ley que fue dictada por el kirchnerismo en el año 2008. En el año 2008 se dicta una ley, que es la ley 26.394, que incorpora al Código Procesal Penal de la Nación precisamente un artículo que dice que no están obligados a comparecer ninguno de los estamentos que te acabo de decir. O sea, sabiendo esto, pero de todos modos lo convocan porque hoy es tapa de todos los diarios, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se... Y estamos hablando del tema con vos para aclarar un poquito, porque tampoco es un tema que el común de la sociedad entienda. Por supuesto, lo que se busca es que la sociedad crea que la Corte está actuando ilícitamente, entonces que todos esos fallos sean cuestionados no solo por el gobierno, sino por la gente que lo acompaña, por la gente, por el pueblo. Entonces están buscando eso, están buscando de alguna forma que la gente acompañe ese ataque a la Corte, y precisamente uno en las redes muchas veces advierte que hay algunos que siguen ese concepto, esa idea que les mandan desde arriba y salen diciendo lo mismo. Ahora, fíjate vos, están buscando dictamen, que eso es lo que buscan en la comisión. Hoy no tienen el quórum para poder votarlo y echarlos en el recinto, pero dice que mantienen este dictamen por si lo pueden llevar adelante más adelante. Es lo que vos decís, se juegan a que van a seguir siendo gobierno. Exactamente, y además, aunque no lo logren, no importa, porque están logrando el objetivo de infundir miedo, de jorobarlos, de molestarlos, están inclusive pretendiendo que la Corte se abstenga de intervenir, o sea, se excusen de intervenir en los juicios contra Cristina, por ejemplo, etcétera, o en aquellos que a ellos les interesa. Ahora, a mí me llama la atención que de los 4, 2 presentaron la información y otros 2 nada, calladitos. Hablo de los ministros. ¿Por qué? Bueno, hay cierta divergencia ya desde hace tiempo en los ministros de la Corte, ya alguna, cuando hace muy pocos días Lorenzetti se mostró crítico de algunas declaraciones del presidente Rosati, etcétera. Creo que propiamente dentro de la Corte no hay una unidad completa. Entonces, más allá de que cada uno tiene su individualidad para comprender y actuar ante determinados casos, como es el juicio político, pero creo que esto muestra que hay una desunión en la Corte, en la cual lo he visto a Rosenkrantz y a Rosati bastante juntos últimamente. Maqueda, que oscila, y directamente Lorenzetti, que está opuesto a ellos en varios aspectos. Aunque también es cierto que en algunos fallos han votado los 4 en forma unánime. Sí, pero en este caso en particular, signo de interrogación, Eduardo. Exactamente. En este caso, ¿de qué lado estás? Es la pregunta. Se muestra la división. Los que no lo han hecho no han querido prácticamente aceptar ese ataque, entonces no han querido ni presentarse. Los otros han querido decir acá, porque por lo menos con la presentación
han podido decir todo lo que piensan y atacar a todas esas actividades espurias, ¿no? Eso de que haber podido decir que se violó la garantía de la defensa, que lo único que no estaban de acuerdo era con las sentencias y que no había una defensa porque estaba el proceso teñido de irregularidades, o que fundamentalmente eso que dijeron que estaban actuando con prueba declarada ilegal por la justicia. Ahora, en este momento estamos a días de la elección final y tener nuevo presidente. ¿A quién ayuda, a quién perjudica esta situación? Bueno, están tratando de perjudicar a tiempo a la justicia. ¿Por qué? Están tratando de infundir miedo. Entonces, los jueces inferiores también, si llega a ganar el kirchnerismo, llega a ganar Massa, también van a saber que pueden ser objeto de ataques en cuanto dicten fallos que no le convengan al poder. Por eso, mucha atención, porque permitir que siga la continuidad del gobierno es también permitir que siga el ataque a la justicia, que no se acepten sus fallos, es muy grave. O sea, es permitir que siga el ataque a la democracia como siempre ha tenido este gobierno, de no aceptar las reglas de la democracia, como hacen la mayoría de los populismos en la región especialmente. Te mando un abrazo, que tengas buen día. Gracias, Eduardo. Igualmente, muy buen día, ¿no? Gracias. Eduardo Gerón, abogado penalista.